Bienvenidos a este episodio número 5 de su programa pues favorito ya, desde la tercera cuerda. Esta ocasión queremos recordarte que nuestro propósito es impulsarte para que desafíes tus límites, para que cuestiones todo lo establecido y para que lideres con firmeza. Por eso, súbete con nosotros a la tercera cuerda. Pero estamos aquí Juan Mauricio Crefli y un servidor, Alfredo Luna. Alfredo Luna. ¿Qué tenemos para este episodio número 5, Juan Mauricio? Platícanos un poquito de qué se va saboreando. a tratar. Vamos a ver, ¿de qué se va a tratar este episodio 5? Este episodio 5 me encanta porque tenemos una invitada muy especial, que ojalá nos dé pie a tener más invitadas de este nivel. Corina de la Mora, bueno, la tenemos que presentar formalmente como escultora, arquitecta, pero la verdad es mucho más que todo eso. Y va a ser un placer, va a ser un deleite escucharla, cómo ha sido su proceso de formación en lo profesional y en lo personal, hasta lograr lo que hoy ella es, ¿no? En el reencuentro que ha tenido en este ciclo o etapa de su vida. De hecho, ella nos acompañará en unos momentos más en esta entrevista pregrabada para hablar sobre cómo el liderazgo empieza desde uno mismo y cómo el recorrido que ella ha realizado a través del arte ha sido una constante reinvención y autoliderazgo. Es fascinante cómo nos cuenta que no se puede liderar a otros sin primero liderarse a uno mismo. Sí, gran revelación. Me llamó mucho la atención en lo particular, Alfredo, que, lo van a escuchar nuestros amigos en un momento más, pero cómo ella transformó una situación que para la mayoría de los mexicanos y de las personas del mundo fue un hecho traumático, como fue esta etapa que pasamos del COVID, y a ella le ayudó para ver qué es lo que realmente quería hacer, cómo iba a redireccionar su vida y en qué trayectoria iba a poder potenciar todo su talento, de lo que hemos hablado en otros capítulos. Sí, de hecho, algo que a mí me impactó fue el enfoque que le da a la importancia de la autenticidad y de mantenerse fiel a uno mismo, incluso en tiempos difíciles. Corina mencionó cómo el arte ha sido su salvavidas, su escudo y su fortaleza a lo largo de su vida. Pongan mucha atención porque esta entrevista no tiene desperdicio, especialmente por la manera como ella desarrolla su arte, que esperemos en las redes puedan ver ahí algo de lo que ella nos participa, de lo que ha venido haciendo. Cómo maneja el concepto del vacío. Realmente es un concepto pleno de cómo habla del vacío, no como la ausencia de algo, sino lo que da pie a que se crea, que se pueda generar algo. A partir de esos espacios sin forma, cómo se encuentran formas que pudieran estar mucho más allá de lo que la misma forma nos evoca o nos transmite. De hecho, en sus esculturas, Corina utiliza los vacíos para representar las posibilidades infinitas de completarnos como personas. Eso se relaciona mucho con el liderazgo, ya que el líder debe reconocer sus propios vacíos y trabajar en ellos para poder guiar a otros de manera efectiva. Los que nos han escuchado en capítulos anteriores, en episodios anteriores, recordarán que con Alejandro hablamos, por ejemplo, de la importancia de la empatía en procesos del pensamiento estratégico y el desarrollo de la creatividad. Pero ahora Corina nos vuelve a hablar del mismo concepto de empatía, pero con otro enfoque. Sí. Ella nos dice cómo necesita conectarse, ser empático y poder ver más allá de la persona sobre la cual está desarrollando esa idea que se va a plasmar en una escultura, tratando de ver y sentir con los ojos de lo que ve, más allá de lo que la persona muestra por sí misma. Me fascinó la manera como nos maneja este concepto de la empatía aplicado ahora al arte. Pues sí, vayamos a ver esta primera parte de la entrevista que le realizamos a Corina de la Mora, y ella nos invita a todos
a todos los líderes empresariales a explorar la creatividad y liderar desde el corazón. Wow, Así sí. que vamos a escuchar y a ver esta entrevista para después repasar un poquito lo que vamos a extraer de esta entrevista. Así que vamos a ver la entrevista desde la tercera cuerda. Corina de la Mora, arquitecta destacada con trayectoria en arte visual y escultora con formación en artes plásticas. Con un enfoque en la creación escultórica en bronce a escala real, Corina explora la figura humana con una sensibilidad única. Reconocida por su participación en importantes encuentros culturales, Corina no solo moldea materiales, sino también emociones, explorando lo humano y lo sublime en cada obra. No te pierdas esta conversación única. Hola, ¿qué tal? Estamos en esta sección, la entrevista, en su programa La Tercera Cuerda. Así que, pues, estamos muy contentos porque vamos a escuchar, como en otros programas, las experiencias, las vivencias y los consejos de alguien que tiene expertise en un campo muy interesante que Juan Mauricio nos va a explicar sobre el campo que desarrolla nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. En este episodio especial que tenemos a una invitada, una artista nacional mexicana, orgullosamente. También trabaja en otras artes plásticas, principalmente hoy escultora, mexicana, tapatía, y arquitecta, Corina de la Mora. Gracias, Corina, por haber aceptado nuestra invitación Bienvenida. a lanzarte o a ser cómplice de nosotros en la tercera cuerda. Pues muchísimas gracias por su invitación. Yo encantada de poder compartir con ustedes este espacio. Algo de lo que me gustaría empezar a platicar, Alfredo, amigos, hoy con Corina, es que hemos venido platicando la idea de que los líderes están rodeados de personas y los sigue mucha gente, ¿no? Un poquito la idea tradicional del liderazgo, ¿no? Donde el líder va hasta adelante y todo un grupo de gente los va siguiendo. Sin embargo, con Corina hemos podido aprender muchas cosas sobre el liderazgo y una de ellas es que no puede uno ser líder de nadie más si primero no se es líder de sí mismo. Definitivo. Y en tu vida creo que esto ha sido una constante, ¿no? Sí. A mí me gustaría un poquito empezar a que nos platicaras cómo ha sido este ciclo de empezar a retomar tu vida con tus manos, empezar a reconstruirte a ti mismo, a ti misma, en este proceso que te ha llevado hoy a ser la gran escultora que conocemos. Bueno, pues, ya saben todos, en la vida hay un montón de subidas y bajadas, entonces dentro de todas esas yo tuve la oportunidad de estudiar la cuestión de las artes plásticas, que siempre fue una inquietud que tuve desde jovencita, aparte pues de la arquitectura, pero por ejemplo, no olvidándome nunca de mí, no obstante la circunstancia de vida que hubiera, siempre mantuve ese como hilo conductor en lo que era para mí como cuestión como de supervivencia, o sea, que era el arte. O sea, ha sido para mí siempre como el salvavidas, ha sido el escudo, ha sido la fortaleza, ha sido el objetivo. Entonces yo digo, aprenderlo, hacerlo, enseñarlo, disfrutarlo, compartirlo, el arte siempre. Entonces, vemos todo eso, pero es muy curioso cómo en esta etapa de mi vida se está viviendo completamente en todos los aspectos, porque estoy completamente dedicada a estas cuestiones del arte. Y el disparador inmediato anterior, o sea, el último, fue precisamente la pandemia, porque yo estuve trabajando, dando clases en el TEC de Monterrey, en artes plásticas en los talleres de universidad y prepa, pero cuando se tuvo que pasar la clase, las instrucciones a los alumnos a través de la pantalla, no me supo. O sea, no le encontré como esa satisfacción, porque pues para mí es fundamental ayudar a los alumnos a que vivan, a que se quiten miedo, experimenten, se ensucien, conozcan. Y pues en la pantalla no era la misma vivencia. Entonces,
como que eso me puso a mí en perspectiva y me di cuenta que no era realmente lo que yo quería hacer. Y aparte... Podríamos decir, a ver si estoy entendiendo bien, tu inquietud desde niña de la pasión, el gusto por las artes plásticas, por el tema del arte en general, en el TEC de Monterrey, cuando tú eras académica, cuando enseñabas a los niños o a los jóvenes, ya no, me encantaba. no a los niños, sí, me encantó. De alguna manera tú satisfacías sí, completamente. ese gusto. Sin embargo, nos platicabas hace un momento, Alfredo y a mí, que tú les decías a los muchachos, no tengan miedo, el arte finalmente es una manera de expresión, y en la comunicación, Alfredo, la comunicación en el tema del liderazgo, que tanto nos apasiona, pues es un tema vital, es un tema muy importante, y el arte es una manera muy importante de expresarlo. Sí. ¿En qué momento tú te hiciste la misma pregunta que le hacías a esos jóvenes? Y bueno, ¿y cuándo yo voy a poner estos fundamentos que les estoy diciendo en mi propia vida? Sí, pues bueno, te la pongo. Muchísima gente tuvo una crisis espantosa con la pandemia porque vino a ser un cambio total de vida. Entonces, uno tiene la actitud de decidir, ¿me quedo lamentando esta circunstancia o la convierto en algo propositivo y que me ayude, o no, que me lleve, o donde pueda yo realizar algo que yo quiero para mí? Porque entonces ya te estás viendo como con una circunstancia externa, pero ahí el valor de esa circunstancia es lo que tú decides hacer con ella. Entonces, en ese momento fue que dije, bueno, ¿y qué va a pasar si me muero en la pandemia? O sea, yo no voy a saber qué pasó con estas cosas de mi inquietud que yo tenía por el arte. Entonces, en ese momento, y habiendo tenido como el sabor que no era tan satisfactorio por no poder tener el contacto directo con mis alumnos, dije, bueno, me termino, doy las gracias en el TEC, que fue una oportunidad increíble haber trabajado con ellos, y dije, rompo mi alcancía para poder producir algunas cosas que yo quiero. Mi obra habla muchísimo de la cuestión de emociones y sensaciones y pensamientos. Entonces, ahí salió un montón, o sea, de cosas, porque fueron como mi disparador. Entonces, observaba yo las personas o me sentía yo, o sea, de que decía, aquí está pasando algo importante. Y pues tantos años de haber estado como cultivándome en aprender, sí, tomando cursos, aprendiendo, lo pude sintetizar a la hora de empezar a materializar mis piezas. Entonces, hice pocas, pero fueron suficientes para tenerme donde estoy, que es una cosa increíble. Fíjate, con esto que estás mencionando, estás compactando, resumiendo algo que pues se fue dando a través del tiempo. Y a mí me impacta mucho la convicción que debemos tener de lo que estamos anhelando, soñando y buscando, porque capto, cuando hablas ahorita de que te preparaste, hiciste diferentes actividades, tomaste diferentes decisiones y ahora estás disfrutando lo que es el éxito, pero como una consecuencia de esa preparación. O sea, como lo hemos escuchado muchas veces, el éxito no es de la noche a la mañana, requiere mucha perseverancia, requiere mucha constancia, mucha disciplina, pero sobre todo eso no lo vas a tener ni a desarrollar si no tienes claro qué estás buscando o qué quisieras lograr. Definitivamente, eso es definitivo. O sea, el tener el enfoque, primero es como contactar internamente qué es lo que sientes, qué es lo tuyo. Uh-huh. Y yo siempre les recomiendo cuando alguien me dice, oye, ¿cómo lo encuentras? Le digo, mira, tú acuérdate de niño qué te encantaba y dónde se te iba el tiempo. Uh-huh. Por ahí va. O sea, porque es como donde estás muy en esencia contigo. La pandemia fue el disparador para salir de la zona de confort y de decir, dejo de ser el teórico del arte, ¿no? Sí. De las artes plásticas. Sí. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi propuesta? ¿Cuál va a ser la forma de expresar lo que yo pienso y siento? Sí, tal cual. Porque tú nos decías, el proyecto en tu mente de empezar a trabajar ya en las artes plásticas, pero ya en la especialidad tan compleja y tan especial de la escultura, no empezó hace 4 ni 5 años. No, yo tuve oportunidad, mira, me formé como arquitecta
Y mientras mis hijos estuvieron chicos, tomé un diplomado en artes plásticas en Colomos. Y muchas cosas yo ya las conocía por la misma carrera, pero una vez que terminé el diplomado, me quedé en el taller de escultura, porque yo me di cuenta que para mí me resultaba era un reto más grande en cuanto a la solución que tenía que plantear y cómo ejecutarla. Entonces, a mí me interesan como esos retos como mentales que te hacen volverte ingenioso, encontrar soluciones. Entonces, la escultura lo significó para mí. Entonces, empecé y ahí fue una primera obra que fue como muy significativa, que mi maestro, Ismael Olivares, que estoy muy agradecida con él, me dio la oportunidad porque nos puso una actividad X. Y yo le dije, fíjate, Ismael, como que yo traigo esta inquietud, me gustaría hacer una pieza que está en esta actitud. O sea, era un perfil que se vea como si hubieras abierto unas puertas y que es la luz que te da o el viento que te toca mientras tú ves hacia afuera. Empezar a tangibilizar un poco lo intangible, Exacto, ¿no? y lo que son las emociones. Quisiera ver cómo... tú platicabas que más o menos en el 2004 ya tenías... En 2005 fue que hice esa pieza. O sea, que tuviste esa sensación hasta que lograste la materializarla. materialicé. Y guardada en algún lugar. Sí, o sea, está materializada ahí como una decoración en mi casa, pero pues el maestro tuvo la sensibilidad de darse cuenta como lo que podía ser un potencial a desarrollar, porque me permitió desarrollar el proyecto que yo sentí. O sea, no me impuso, haz esta actividad, ¿me entiendes? Entonces, fue una forma... Te dio libertad. No, y fue una forma de aliento, como un... Motivación. Sí, como... Aquí hay varios puntos a rescatar, no sé cómo ves, Alfredo, porque la conversación nos da para muchas cosas ricas, ¿no? Claro. Y como que es un pastel muy grande como para comérnoslo en pedazos tan grandes, como partirlo en pedacitos, ¿no? Claro. Una de esas cosas, tú hablabas hace un momento de la resiliencia, ¿no? Que tuvo Corina en todo este proceso, que empezó a acumular algunas esculturas que hoy valen más que la misma casa donde las guardaba, ¿no? Por la calidad de su trabajo. Y cómo empezar a expresar, a hacer de la comunicación un arte sin palabras, ¿no? A veces pensamos que la comunicación está llena de discursos, de grandes debatistas, etcétera, y cómo se transmite más sin decir ni una palabra. Y eso es una característica muy interesante en el tema del liderazgo. O sea, no vas a ser líder porque vas a estar hablando constantemente y dando instrucciones, que se cree en la vieja escuela que eso es lo correcto. Pero aquí el ejemplo arrastra, como dicen regularmente, coloquialmente, ¿no? Entonces, cuando tú, a través de tu ejemplo, a través de lo que proyectas, a través de sacar esas emociones, la estás proyectando. Sí, y hay completo. gente que no entiende todavía porque no le queda tan claro, porque es medio abstracto. Cuando le decimos, oye, ¿sabes qué? Tú eres líder porque te están observando y te están tomando de referencia sin que siquiera te des cuenta. Y es lo que decíamos hace un momento, no necesitas tener gente a tu cargo, y lo comenté en algún momento hace algunos episodios, cuando trabajas con gente, por ejemplo, del área operativa, ¿no? Operarios, y vas y les dices, es que tú eres líder. Pero ¿cómo? Si yo estoy aquí en la máquina, asustan. exactamente, en la línea de producción, ¿cómo vas a ser líder? Porque te están observando y estás haciendo influencia aquí y en otros lados, en tu familia, en tu sociedad, en tu cuadra, en tu colonia. Es muy interesante porque volvemos al punto con el que iniciamos. O sea, no necesitas tener formalmente en una empresa gente a tu cargo para tener claridad de que estás ejerciendo un liderazgo, a lo mejor sin darte cuenta. De que Corina hizo su primera escultura, ahora que es una artista muy reconocida, de un gran valor artístico y aparte en lo personal, pasaron 10 años. Yo creo que como 14. 14 años. O 15. Y hubo varios ciclos donde ella tuvo la invitación a asumir su liderazgo. Y en cada parte de ese ciclo dijiste sí. Sí, completamente. Voy a sacar adelante a mi familia, voy a sacar adelante a mi persona, voy a sacar adelante mi propio potencial. Sí, definitivamente. Y algo que no hemos platicado mucho, que quisiera que me dieras tu opinión o tu comentario sobre el miedo al éxito. ¿En qué momento le dijiste sí a no tener miedo al éxito? A que la gente te viera
tu brillo, a que te dejaras brillar y decir, quiero expresar lo que soy y todo lo que traigo en mí a través, en este caso, de una escultura. Que, por cierto, a los amigos que tengan la oportunidad de vernos en el canal de YouTube, le pedimos a Corina que nos mande algo de sus imágenes para que puedan conocer algo realmente maravilloso de lo que está creando, ¿no? ¿En qué momento dijiste, no le tengo miedo al éxito, a ser exitosa, a brillar? Fíjate que yo no lo vi tanto como para llegar como a brillar, pero yo lo vi como una manera de, bueno, algo que me ha servido toda la vida es que siempre que tengo que tomar alguna decisión importante, siempre decido las cosas que sé, más bien evito tomar decisiones que sé que me voy a enojar conmigo. Esa es una cosa fundamental. Entonces, como que digo, a ver, ¿cómo me voy a sentir con esta decisión? No la tomo, me visualizo dentro de 10 años. ¿Cómo me sentiría de no haber hecho esto? Me va a dar un coraje bárbaro. Entonces, ¿sabes qué? Lo decido. Entonces, es una manera como donde como hago un juego como del tiempo, ¿no? Me voy al futuro sobre la circunstancia de ahora, porque estoy como tratando de no dejarme cosas pendientes. Y eso fue el disparador. O sea, que yo dije, ¿sabes qué? No me importa, me voy a llenar de piezas, yo no sé si se vendan, no sé si les gusten, no me importa. Pero lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer porque yo dije, si llega el momento en que ya se me acaba el tiempo en esta vida y yo hago un repaso así, digo, ¿y qué pasó con tus esculturas? Dije, me voy a enojar. Entonces no lo quería. Creo que dijo Alfredo algo muy importante también. Muchas cosas muy importantes, pero lo que hizo, el detonador interior no fue su potencial creativo ni técnico que ya traía. O sea, esas son herramientas que le permitieron hacer la decisión que haya tomado. La honestidad consigo mismo. Y eso, cuando hablamos de liderazgo, es el principal valor a desarrollar en un líder, la integridad. Es decir, la honestidad contigo mismo. ¿Voy a estar orgulloso de esta decisión que voy a tomar en el futuro? Excelente. Muchas veces no es la más cómoda, muchas veces no es la más popular, agradable. Ya platicaremos en otro programa sobre la moraleja de la vaca, ¿no? Claro. De salir de la zona de confort, de no apegarte a lo que te ha permitido ser lo que hasta ahora hoy eres. Y si con eso estoy bien, ¿cómo para qué hago algo más? Pero el decir, a ver, si no hago esto dentro de 5 años, ¿cómo me voy a sentir? Voy a estar satisfecho de haber tenido la oportunidad de hacerlo y no haberlo hecho. Ajá, eso es un... Nadie conoce el futuro, eso es un hecho. No, nadie. Entonces, pero es muy interesante cuando dices, llega un punto en el tiempo futuro donde, ¿qué hubiera pasado? Sí. O sea, entonces yo creo que es un mayor arrepentimiento el no haberlo intentado. Exacto. Porque cuando lo intentas y luego te das cuenta que tal vez no era por ahí, pero nadie te va a decir... Pero lo hiciste. Exactamente, y confirmaste que no era por ahí. Sí. Y fue un aprendizaje que luego vas a capitalizar en otros aspectos, pero el hecho de no intentarlo y después decir, ¿qué hubiera pasado? Sí, no, horrible. O sea, para mí el pensar qué hubiera pasado y que haya un blanco, o sea, como no pasó nada porque no hubo la oportunidad de ver qué se da, no me gusta. O sea, como que esa parte, y sabes que también algo muy importante que me doy cuenta que es como callar todas las voces de fuera. Es no oír nada que te diga nadie de nada, es aquí. Es aquí. Adentro. Aquí está. Adentro. Aquí, y todo el mundo lo tenemos. O sea, yo siempre digo, mira, guarda silencio, enséñate a estar un poco solo. Ahí hay una voz que nunca se equivoca. Acabas de llegar a un espacio en el cual yo te quería empezar a preguntar, que me inspira mucho al ver tus obras. ¿No? Ahí nacen. Ahí nacen. Si pueden observar las obras de Corina, que se las recomiendo ampliamente, ya nos darás después tus redes y todo para que la gente te siga, tienen una peculiaridad. Es una obra perfectamente bien trabajada en cuanto a su forma, con una expresión que ya nos dirás cómo llegas a conectar para que salgan esas expresiones que casi parece que hablan o que se mueven, pero tienen un espacio, vamos a llamarle el espacio vacío. Muchísimo. Donde pienso yo que cada persona que ve una obra tuya
ve una obra diferente. Completamente. Porque como que los ojos del que la ve, la terminan. Ujú. Le acaban de construir con ese espacio que nos deja no solamente a la imaginación, porque es un espacio que te abre tu propio espacio interior. Ujú. Y aquí vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que es el vacío. No, pues una cosa bárbara. Platícanos de eso. Uy, pues yo tengo varios, o sea, como varios, como directrices que se presentan en mi obra, pero así preguntándome concretamente del vacío, para mí es muy importante enseñarnos a ver nuestros propios vacíos. O sea, yo cuando hago esas obras que son segmentos y que son fracciones muy pequeñas de material donde hay muchísimo espacio, dices, o sea, ¿por qué no está completo? Pero sin embargo, dentro del espacio te das cuenta que hay una forma o hay algo que está faltando, porque para mí es muy importante que uno reconozca sus propios vacíos. Siempre hago un ejemplo que digo, si tuviste un perrito que amaste muchísimo, o vivías en una casa que tuviste que cambiarte, o tu abuelito o tu abuelita te echaba muchísimas porras y siempre que te veía, no sé, te daba la palmadita en la espalda, y ya no están ellos. Ya no están, o sea, te quedas sin tu perrito, cambiaste de casa, ya no está tu abuelo. La marca que te dejan dentro, esas ausencias, no son ausencias. O sea, es ese vacío que te dio forma, porque ahí viene la porra del abuelito, el afecto de tu perro, el lugar que te cobijó. Entonces, para mí es muy importante porque no nomás lo hablo en esas cosas como que has perdido, sino también las cosas que vamos como soltando en el camino, que ya no nos construyen porque ya las tenemos Ya forman integradas, parte de ti. están integradas en ti. Pero sin embargo, sigue habiendo ese vacío porque es la posibilidad infinita de terminarte de completar o poder ir transmutando, ¿me entiendes? Entonces, el vacío en mis piezas es muy importante porque es esa posibilidad de transformación, esa posibilidad de transmutación, ese reconocimiento, porque a lo mejor cuando dices, oye, es que yo me volví una gran cocinera, ¿por qué? Porque no tuve facultades para ser astronauta. Entonces, el hecho de no ser el astronauta te hizo la cocinera que eres. O sea, también tus cualidades, o dices, porque tienes, no sé, un tipo de cabello, una estatura, todo eso es lo que tienes, que es lo que vemos, que es aquí estamos muy habituados a ver lo que hay. Pero no lo ves, objetivo. ajá, pero no ves lo que no hay, porque dices, a lo mejor el hecho de no haber sido buena en matemáticas me volvió una gran psicóloga. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa ausencia, o sea, que pareciera ausencia. Entonces, siempre verbalizo y resumo esos vacíos, digo, es como la fuerza oculta que le da fuerza a lo que ves. Y en ese espacio interior donde todo surge, si está lleno de lo que sea, ya no puede surgir nada nuevo. ¿No? Decimos, todo surge antes en la conciencia, antes que en la mente. Una vez que se genera en la conciencia, entonces la mente lo toma, lo procesa, y en el caso de Corina, pues llegará a sus manos. Y creo que hay una parte que, ahorita después de la pregunta que te va a hacer Alfredo, quisiera ver el proceso que hay en ese instante que tú mencionaste, que es cuando estás contemplando ese vacío que te abre las posibilidades, antes de llegar a tus manos, antes de llegar a una forma, la observación. O sea, Completamente. ese proceso de observación que me gustaría que ahorita nos puntualizaras un poquito más desde tus ojos de artista, pero Alfredo tiene una pregunta previa. Sí, no, el tema bastante interesante del vacío, como que sin filosofar mucho, pero es muy interesante porque al final es un vacío aparente, Ajá. sí, porque al final ese vacío representa el extrañar o el sentir la falta de algo o de alguien, pero al final, como lo acabas de decir, ese vacío no es tal porque te nutrió en su momento y ese aparente vacío, realmente hay algo ahí que te dejó recuerdos, que te dejó enseñanza o aprendizaje, que te dejaron tantas cosas, pero difícilmente el ser humano logra disasociar eso, porque al final
sí es un vacío, pero es un vacío de algo terrenal o físico o presencial que al final es extrañar o echar de menos, ¿no? Entonces, es que qué interesante, ¿no? Cómo ese vacío no es un vacío. No, no es un vacío. Pues lo que te digo, por ejemplo, la mano de tu abuelo que te da la caricia, o sea, no está ahí la mano, pero tú vas por la vida con la porra y creyendo en ti por lo que él te dejó. Entonces, lo que digo es una fuerza interna que nos va moldeando la forma que podemos ver. Y eso Entonces, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Muy bien. Porque nos quedamos con que esas caricias, esas porras, todo lo que observamos y que conscientemente pudimos reencontrarnos con nosotros en la vida, ya forma parte de nosotros, aunque ya no esté. Incluso malo. O sea, el bullying, o sea, también es algo que te moldea, ¿me entiendes? Que está ahí. Está ahí. Entonces, Es integrar. despedimos esta Sí. primera parte de la entrevista Así es. porque se va a poner mejor en el siguiente episodio, Alfredo. Antes de irnos en esta parte de la entrevista, compártenos tus redes sociales. ¿Tienes forma de Sí, compartir pues tus redes mira, sociales? en Facebook tengo en Corina de la Mora A, o sea, con doble A al final, es Corina con C, Corina de la Mora A, ahí es en Facebook, y en el Instagram es Corina de la Mora. Me van a encontrar, ahí se ve una firma, y es mi sitio de Instagram y de Facebook. Perfecto. Bueno, pues entonces damos por concluida esta primera parte de esta interesante entrevista y pues les seguimos invitando a que nos sigan acompañando. ¿En qué? En la tercera cuerda. Pues hemos concluido la primera parte de esta extraordinaria entrevista. Realmente, en lo personal, a mí me dejó con muchas cuestiones emotivas, como la forma en que ella comparte sus experiencias realmente es impactante. La forma tan natural y transparente en que ella transmite es emocionante realmente. Dijiste tú cómo ella transmite desde el corazón, ¿no? Y se Así ve es. en sus obras y en lo que ella misma podemos apreciar con sus palabras, ¿no? Y la manera como se genera este entorno al estar con alguien así. Así es. Creo que Corina, nosotros hemos dicho que la tercera cuerda es un lugar donde no se puede estar mucho tiempo, porque el éxito es efímero, por ejemplo. Así es. Pero como que Corina está acostumbrada a vivir en la tercera cuerda y a estar desde ahí dándonos ese tipo de mensajes que parecieran ocultos, pero que ella los hace evidentes. Por ejemplo, de cómo la creatividad y el liderazgo son parte de lo que se necesita para generar la empatía y el poder desarrollar de manera auténtica esa obra que es nuestra propia vida, nuestro propio negocio, cualquiera que sea nuestro proyecto. Sí, es muy bien. Pues agradecidos con Corina que haya aceptado esta invitación a platicar con nosotros y no se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Pero el libro, yo no me quiero ir antes a la segunda parte, sino que me digas qué claro. libro traes pensado para relacionar el arte con el liderazgo. Muy bien, bueno, pues este libro, voy a ser muy honesto y transparente con ustedes. Esta es una recomendación de a quien denominamos la tercera cuerda de este programa. Es una recomendación de Carolina Luna, y se llama The Design, así se dice, The Design of Future Things. The Designs of Future Things, de Don Norman. Y este libro explora cómo el diseño de tecnología avanzada debe centrarse en la interacción armoniosa entre los humanos y las máquinas, hablando de esta interacción del ser humano y las esculturas, como ahorita esa conexión. Ahorita este autor lo que argumenta es que los futuros dispositivos, este es un libro de 2007, que es medio futurista, pero que ya nos alcanzó el futuro, pero tiene conceptos muy, muy interesantes, donde él argumenta que los futuros dispositivos deben ser intuitivos, comprensibles y mejorar la vida diaria sin abrumar a los usuarios. El libro ofrece ideas sobre cómo diseñar tecnologías que anticipen las necesidades humanas y fomentan una relación más natural con las innovaciones tecnológicas. Pero fíjense lo interesante. Cuando hablamos de creatividad e innovación, muchas veces nos enfocamos solamente en tecnología. O sea, últimamente nos Con eso lo relacionamos. con eso lo relacionamos. Pero qué interesante cuando dice, a ver, espérate, la tecnología sí es importante, pero lo más importante es la conexión con el ser humano. Y en este caso, la innovación, como Corina nos lo explicó y compartió, o sea,
tiene mucho que ver con cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Es con el sentir, con la creación y con el corazón, con el ser humano y el corazón. Así que bueno, The Design of Future Things. Me encantó que hayas mencionado al corazón de nuestra tercera cuerda, que es nuestra tercera cuerda. Así es. Donde esté Carito Luna, un saludo muy cariñoso. Así es. Y la pueden apreciar porque ella es la que hace las entradas de la promoción de cada uno de nuestros episodios. Así es. Entonces, ella es nuestra tercera cuerda. Así es. Y ahora, películas. Huele a palomitas. Huele a palomitas. Es el perfume que alguien... Mira, ¿sabes qué pasa? Que te voy a recomendar hoy, bueno, no solamente a ti, si no has visto esta película, sino a nuestro querido auditorio, una de mis películas favoritas de Giuseppe Tornatore con música de Ennio Morricone. Se llama La leyenda de 1900, que es la historia del pianista en el océano. Wow. Es una historia fantástica es novela, de un huérfano que nace en un transatlántico, en un barco que va llevando gente a recorridos de placer, de Nueva York a Londres y de Londres a Nueva York. Entonces esta persona nace en el barco y nunca desembarca. Entonces su vida o se empieza a desarrollar a partir de la conexión que hace con un piano que ve en el salón. Y como tenía muchos momentos en los que el salón estaba solo, él empieza a desarrollar esta relación con el piano. Y no les digo más, la música es excelente, es un pianista que solamente conocen las personas que suben al barco. Y es tal su fama que el principal pianista reconocido de la época, ¿no? Un jazzista famoso, pues se sube al barco para retar a ese pianista. Y el reto entre el que propone para ver quién es el mejor pianista es fantástico. Y no hay más que verla y disfrutarla. Entonces, amigos, La leyenda de 1900 de Giuseppe Tornatore con música de Ennio Morricone. Excelente. Seguramente yo no he tenido oportunidad de ver esa película, pero si viene recomendada por ti, es garantía. Así que vamos a verla próximamente en redes sociales. Sí, la encuentran en las plataformas electrónicas. Es bastante sencilla porque no es nueva, entonces es fácil de incluso posiblemente varias de las películas que estamos recomendando ya se pueden ver hasta en YouTube. Perfecto, muy bien. Pues bueno, con esta recomendación de esta extraordinaria película, damos cierre a nuestro episodio número 5 y pues vamos a seguir en el episodio número 6 aprendiendo sobre cómo se puede uno transformar y las empresas también a través del arte y la innovación con la segunda parte de la entrevista con nuestra invitada Corina de la Mora. Así que hasta el próximo episodio, aquí les esperamos en La Tercera Cuerda.